En efecto, la sesión ha sido nuevamente suspendida. Ahora no sabemos cuándo van a volver a convocar. Es obvio, es público que no quieren darle cuentas al Ecuador, no quieren rendir cuentas de lo que sucedió el día viernes 5 de abril. No hay razón para que esta sesión se declare en reserva, puesto que no atenta contra la seguridad del Estado, de acuerdo a nuestra normativa vigente. Solamente son, como lo he señalado, leguleyadas para obstaculizar el trabajo de fiscalización, para que el país no sepa la verdad, pero lo que no quiere hacer esta Asamblea Nacional, y no voy a generalizar, porque nosotros como Revolución Ciudadana iniciamos ya el proceso de fiscalización, tanto en la comisión como con la presentación de las dos solicitudes de enjuiciamiento político, pero lo que no quiere hacer el resto de legisladores o de esta comisión de fiscalizar, ya el día de ayer con las comparecencias en la sede de la OEA, quedó demostrado que el Ecuador fue el que tuvo una grave violación sobre las normativas internacionales a la soberanía de la República de México y que de la misma forma lo condenaron el resto de países. Ayer Ecuador se quedó solo con un argumento vacío y dejando aún más agudizado este problema que tenemos a nivel internacional con la República Mexicana y que, como lo he señalado, va a traer consecuencias económicas y también va a traer consecuencias sociales. Asambleístas, como Asamblea Nacional, ¿ustedes van a pedir un pronunciamiento de la función del Estado en este caso? Esta función del Estado debió pronunciarse el mismo día que sucedieron estos hechos. Lamentablemente no se lo ha realizado y cuando se quiere fiscalizar se obstaculiza. Por eso hemos manifestado también que la Asamblea, siendo el primer poder del Estado, debe ser independiente. Que no cometan los mismos errores que en el periodo anterior, que no quieran convertir a esta asamblea en una oficina de Carondelet o en el patio trasero de Carondelet. Esta asamblea debe fiscalizar de manera independiente, de manera imparcial y de manera transparente y darle la verdad al país de lo que sucedió. ¿Pero por qué quieren ocultar los hechos? Porque no tienen argumentos, porque han mentido, porque la ministra del Interior y la canciller y el gobierno deben responderle al país con hechos que efectivamente había tal riesgo de fuga que ya con los videos que ayer se hicieron públicos se pudo constatar que no había tal riesgo y que lo que hicieron fue contrario a la Constitución, a la normativa legal y a la normativa institucional, incluso no observaron lo que dispone nuestro bloque de constitucionalidad. Así que ellos tienen graves responsabilidades políticas y me atrevería también a decir que tienen graves responsabilidades legales en la vía jurisdiccional también. ¿Vicepresidente no pensaba abandonar la embajada entonces? De ninguna forma. La canciller de la República el día viernes en un noticiero, ella manifestó que no había riesgo de fuga en la mañana. La canciller de la República, ustedes pueden revisar en el noticiero Notimundo. La canciller allí manifestó textual que no había ningún riesgo de fuga, que todo estaba controlado. En la tarde lo que hicieron fue una violación a la soberanía de México y no observaron la ley y procedieron conforme ya es de conocimiento público. Incluso decían que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba en un auto diplomático, que ya estaba listo para fugarse. Pero con los videos de ayer, no solamente el país, sino también el mundo entero, se dio cuenta que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba dentro de su habitación y que lo sacaron de una manera abrupta. Fue golpeado, fue vejado. Pero además también, vamos más allá de lo que sucedió. Se atrevieron a ponerle una en la cabeza a un diplomático. Lo vieron ayer en los videos. Es gravísimo lo que ha hecho el Ecuador. Lo que se realizó fue con tintes de autoritarismo. Por eso lo hemos dicho. En un país democrático, el derecho debe ser la fuerza de la razón. Incluso se debe actuar bajo el principio de legalidad, no bajo cualquier opinión o pensamiento o percepción como ahora estilan los ministros de este gobierno. Y solamente en un nivel autoritario se utiliza la fuerza del poder para imponer miedos. ¿Pero por qué lo hicieron?
porque el gobierno estaba cayendo en sus encuestas, porque no iba a ganar su consulta popular y querían tener un trofeo. Pero me atrevo también a decir que la jugada le salió muy mal a este gobierno y quienes tendrán que pagar las consecuencias seremos los ecuatorianos, porque ¿quiénes pagaremos las indemnizaciones? Los ecuatorianos. El dinero que van a incrementar del IVA del 12 al 15%, seguramente esa millonaria indemnización nos tocará pagar de los bolsillos de los ecuatorianos, porque los migrantes, la gente que atraviesa por México, las consecuencias las termina lamentablemente pagando la gente y eso creo que no valoró el gobierno nacional. ¿Su reacción frente a la resolución de la OEA que ya condenó enérgicamente lo hecho por el gobierno de Noboa? Lo he manifestado, es una reacción contundente, rechazando lo que el Ecuador ha hecho, porque el Ecuador ha hecho, ni siquiera lo hizo dictaduras como las de Pinochet, como las de Vilela, que incluso en esas dictaduras respetaban las sedes diplomáticas y la normativa internacional. Entonces, nuestra reacción ha sido desde un inicio que no vamos a ser cómplices de un gobierno autoritario, de un gobierno que irrespeta, de un gobierno que no protege a su población y que tampoco respeta los tratados internacionales. Asambleísta, pero tampoco se debe dejar pasar por alto que Jorge Glass aparentemente ese beneficio que tuvo sido cuestionado ya que él tenía que enfrentar procesos legales. Usted ha leído la Convención de Caracas, es el Estado asilante el que tiene la facultad de determinar si procede o no el asilo político y de determinar la naturaleza del delito, y es así que la República Mexicana estableció bajo su facultad que Jorge Glass es un perseguido político en este país. Muchas gracias. Bueno, primero que este es un tema sensible y complejo para el Ecuador, no solo para la Asamblea Nacional, y por lo tanto todas las comparecencias que se den dentro de la ley tienen que darse primero en el marco del respeto y de la altura al país y al propio Parlamento. Ahora, es claro que quienes están llamados tienen la obligación legal no solo de comparecer, sino de atender los requerimientos de información y los cuestionamientos que se vayan a hacer para que obviamente como Parlamento y luego como país tengamos una posición totalmente clara. Sin duda alguna, diplomáticamente esto tiene que seguir su camino, ya las instancias internacionales están activadas y el Ecuador tiene que no solo comparecer, sino de ahora en adelante hacer todo lo posible para que en el supuesto de que exista una sanción no sea una sanción que nos complique. Pero aquí en la Asamblea la situación como que se complica. Bueno, es un tema que tiene que ser tratado con madurez y desde el marco de la ley. No lo podemos politizar, más allá de las diferencias que existen y los actores limitados. Primero, una comparecencia no se puede volver un circo, un espectáculo, ni un cruce de acusaciones por respeto al país en un primer momento y por lo sensible de la situación. Pero pasó. Bueno, lamentablemente pasó y yo creo que primero debe existir coordinación en cuanto a agendas para que se den las comparecencias en todas las comisiones, es claro. Tanto la Comisión de Fiscalización como la Comisión de Relaciones Internacionales tienen la competencia por la naturaleza del tema para poder llamar a funcionarios que han sido llamados a comparecer y para que se den las explicaciones necesarias. Esto definitivamente ahonda ya la fractura que tenía el acuerdo que tenían ustedes con el ADN y también con el partido de gobierno. Esto que se evidenció hoy definitivamente rompe todo aquello. A ver, y lo hemos dicho, el país está primero y el trabajo legislativo que tiene que ser un resultado en beneficio de los ciudadanos, desde la bancada de la CES va a ser el mismo. La temática de trabajo en la CES y aliados sigue siendo la misma. Hay una agenda legislativa que hay que honrarla y hay que cumplirla. No podemos permitir que las diferencias políticas entorpezcan el correcto trabajo del Parlamento, ni tampoco que esto se vuelva a convertir en un circo, porque precisamente eso es lo que el Ecuador no quiere que se repita. Lo dijimos desde el primer día de inicio de sesiones o de este periodo legislativo. Más allá de la solución en problemas de seguridad y trabajo, el Ecuador demanda a este Parlamento gobernabilidad y tenemos la obligación y la responsabilidad de dar gobernabilidad. Que van a existir diferencias sin duda y tenemos que saberlas procesar con altura y con respeto. En esa línea se viene una nueva mayoría legislador con ADN y construye o mayoría móvil. Bueno, más allá de una nueva mayoría, aquí lo importante es que cuando se toquen temas que van a beneficiar al ciudadano, pues tienen que estar los votos y aquí cada quien se tendrá que hacer responsable si va a hacer oposición o no. Más allá de ser oposición o ser proposición, aquí lo importante es analizar de ahora en adelante los temas que se van a discutir. Este es un Parlamento que tiene 137 integrantes. Para la aprobación de leyes, en su gran mayoría se necesitan 70 votos y de hecho en la práctica ha pasado. Hay leyes que fueron aprobadas
sin la votación del correísmo, otras que fueron aprobadas sin la votación de N, otras sin la votación del Partido Social Cristiano, y por lo tanto yo no creo que eso tendría que complicar o sujetar o condicionar el resultado de la agenda legislativa. ¿Ustedes en la información y en la investigación sobre el caso de la embajada a México, señor asambleísta? Definitivamente, no solo transparencia, sino respeto, porque eso es lo que merece el país. ¿Ustedes apoyarían un juicio político para los 3 ministros? Bueno, nosotros necesitamos que se generen no solo las explicaciones, sino las comparecencias necesarias. Quienes hayan decidido presentar juicios políticos, pues obviamente tendrán que formular una acusación, y cuando tengamos los textos tendremos que validar y tendremos que tomar una decisión en el momento oportuno. Reitero, nosotros hacemos llamado primero para que esto se resuelva al interior de la Asamblea, o se maneje con respeto y con altura. Pero Segundo, en primera instancia como que ustedes ya apoyan lo actuado por el gobierno de alguna forma. a ver, nosotros hemos sido absolutamente claros, aquí ambas partes, y vamos al tema de fondo, tanto el gobierno de México como el gobierno de Ecuador cometieron errores. El gobierno de México en la forma en la que trató a el ciudadano Glass como huésped, luego otorgó un asilo, y ahí hay obviamente contradicción con lo que dice el derecho internacional público, el Tratado de Caracas, en función de la forma de otorgar por el delito. Se puede otorgar hacia delitos políticos, hicimos un comunicado y lo expresamos. Ahora, la forma en la que se ingresó a la embajada, sin duda alguna, no tiene presentación, y seamos claros, esto va a traer una repercusión a nivel internacional. Y tenemos que ser votos no solo porque somos pueblos hermanos con México, tenemos que cuidar primero a las personas, a los ciudadanos ecuatorianos y mexicanos que están en medio de este conflicto. Segundo, nuestras relaciones comerciales no solo con México, sino también con todos los grupos internacionales de los cuales somos parte, porque estamos hablando de comercio multilateral. Pero también. Esos hechos no ameritan un juicio político a criterio de usted. A ver, la norma es absolutamente clara. Hay un procesamiento político cuando existe responsabilidad. Y reitero, nosotros en este momento vamos a esperar que se presenten las acusaciones, que se fundamenten los argumentos para tomar una decisión. Creemos que lo primordial ahora no solo es que el Ecuador pueda intentar salir bien librado de esta crisis diplomática, es que el menor tiempo posible vamos a restablecer relaciones con México.